Bueno, como veo que ya estáis bastante de vosotros conectados y son las 6:03, voy a dar comienzo a este webinario. Lo hago dando la bienvenida a todos los asistentes y también a Manuela Mena Octavio, a Pablo Torrado y a Anitzia Tudela, que son los autores que nos han querido y han podido acompañar en esta tarde, noche para algunos, de webinario. Y bueno, en primer lugar, quería comentaros que, bueno, dar las gracias a estos tres autores por poder compartir con nosotros esta horita y prestarse a este experimento, como siempre digo, de atender a las preguntas de los profes, un poco para explicar también el trabajo que han hecho, que hay detrás de Genial, que al final nos llegan los libros, pero muchas veces no sabemos qué hay detrás de esos libros. Os quería hablar un poquito del equipo de Genial, un poco como introducción de este webinario, y he elegido esta imagen tan multicultural y tan dispar dentro del mundo precisamente porque yo creo que es una de las características de los dos equipos de Genial A1 y Genial A2, que es que sus autores, sus 8 autores, están en distintas partes del mundo y además han tenido experiencia con alumnos de distintas partes del mundo, lo cual lo hace muy rico, muy plural y se ve reflejado en el material, la verdad. En primer lugar, os quería presentar a Manuela Mena. Ella es autora de Genial el nivel A2. Ella es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Neuropsicología y Educación y es poseedora del CELTA de la Universidad de Cambridge. Actualmente Manuela es la directora de The Language House y de Field the Language también. Es una empresa dedicada a la gestión de cursos de inmersión lingüística en inglés y en español, tanto en España como en el extranjero. Entre otras funciones, Manuela imparte cursos de metodología y didáctica al profesorado, clases de inglés y de español a niños, adolescentes y adultos. Y entre otras publicaciones, pues como había dicho, es coautora de Genial A2. Bienvenida, Manuela. Muchísimas gracias, Leticia, por tu presentación y gracias a todos los asistentes. También tenemos a Pablo Torrado. Él es coautor de Genial del nivel A1. Ha cursado el máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de L en la Universidad Antonio de Nebrija, donde se especializó en el uso de las TICs para la enseñanza de L. Sus líneas de investigación actuales se centran en la enseñanza y aprendizaje del léxico. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube un webinario que impartió el año pasado, el anterior, si no recuerdo mal, acerca precisamente del léxico, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Pablo ha trabajado como profesor de L durante más de 8 años en diversos centros, tanto en España como fuera del ámbito nacional, por ejemplo, en universidades americanas, y actualmente Pablo es profesor en la Universidad de Thammasat, en Bangkok, Tailandia, con lo cual para Pablo vienen siendo como las 11:00 de la noche ahora mismo, lo cual, Pablo, muchísimas gracias por atendernos hoy y por querer participar en este webinario. Nada, es una gran oportunidad para mí, así que para poder comunicarme un poco también sobre el libro y todo esto, así que muchas gracias a vosotros. Y last but not least, como dicen en inglés, ¿no? Tenemos a Anitzia Tudela, ella es coautora del nivel A2 de Genial, es profesora del Instituto Cervantes desde el año 2008, actualmente del Instituto Cervantes Varsovia. Ella cursó el máster oficial en formación de profesores en la Universidad de Alcalá, experto universitario en enseñanza de español como segunda lengua en centros educativos extranjeros y es especialista en el uso de TIC por la Universidad de La Rioja. Es formadora de profesores, formadora de tutores AVE Global, responsable del aula multimedia en Varsovia y coordinadora y tutora de los cursos de AVE Global del programa Europrof desde el año 2015 hasta el 2017. Tengo un currículum larguísimo de Anitzia, de tantas cosas que hace como profesional y como persona, así que yo creo que lo vamos a dejar ahí. También es coautora de nuestra colección del DELE, del Dale al DELE. Bienvenida, Anitzia, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a la editorial y a ti por presentarnos y nada, por tener este espacio para poder contar, como bien decía Pablo, la experiencia y el máster que hemos hecho con el libro, ¿no? Que hemos aprendido un montón. Eso es lo primero. Bueno, simplemente comentaros que a pesar de que ahora mismo hay 3 de los autores aquí en representación, digamos, de lo que es el equipo de Genial, detrás de Genial A1 y Genial A2 hay un equipo grandísimo
entre ellos Cristina Herrero, que fue quien arrancó todo este proyecto, y bueno, María Martínez Delgado, perdón, Margarita Planelles, Cristina García, María del Carmen Méndez y Olga Cruz como coordinadora, a quienes les mandamos un saludo y bueno, y queríamos también que tuvieran un espacio y una mención dentro de lo que es este webinario. Hechas las presentaciones, vamos a hablar un poquito de qué es Genial. Os voy a dar una pequeñísima introducción de nada, 2 minutos para que os pueda dar pie también a hacer preguntas. Que sepáis que Genial es un manual pensado para jóvenes y adultos. Dentro de lo que es el libro, dentro de lo que es el tomo, el mismo tomo, está tanto el libro del alumno como el cuaderno de actividades, ¿vale? No son 2 libros diferentes, sino que está todo junto dentro del mismo volumen. El Genial se caracteriza porque tiene una unidad 0, arranca en los 2 niveles con una unidad 0, luego tiene 8 unidades y al final de cada una de esas unidades hay una doble página de banco léxico, de consolidación de los contenidos léxicos de cada una de esas unidades. Además, Genial también incluye dentro del libro un apéndice gramatical que, además de lo que son las explicaciones gramaticales, hace una propuesta de actividades tanto en el libro físico como en el libro digital, que nosotros utilizamos la plataforma Blink Learning para tener ese libro digital y todas esas actividades adicionales y autocorregibles, que es muy interesante para los profesores porque nos ahorra mucho tiempo. Y dentro del proyecto de Genial, también los autores habían hecho una propuesta de crear una serie de cortometrajes para cada una de las unidades, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante en este webinario. Finalmente, como características generales, quería destacar que Genial hace una propuesta de utilización de las redes sociales a través de comunidades de aprendizaje, para que tanto nuestros alumnos produzcan en español como que puedan ver muestras de lengua de otras personas y otros alumnos de su mismo nivel en todo el mundo. Yo siempre digo que Genial se caracteriza sobre todo porque una de las cosas que ha logrado es reflejar la vida actual en un manual de español. Y no es solo la vida actual en un manual de español, sino que además es la vida actual en un manual de español desde niveles A1, es decir, desde la unidad 1 del nivel A1 ya podemos ver reflejado en lo que es el libro una serie de actividades que no son actividades, digamos, artificiales o actividades que a veces los alumnos dicen, pues voy a la clase de español y hago cosas que en mi vida normal, o hablo de cosas que en mi vida normal no suelo hablar, ¿no? Como que se crean esos escenarios artificiales, sino que lo que han conseguido los autores es que se vea reflejado en todo este cambio que ha habido en nuestra sociedad, entre otras cosas, pues las que se ven aquí, ¿no? La adicción que tenemos a las series o el uso que hacemos de las redes sociales, el uso que hacemos también a la hora de encontrar personas afines o de estar al tanto de, no lo sé, de los temas que nos interesan a través de las redes sociales, que para nuestros alumnos sea motivador y desde el nivel A1 puedan ver reflejados todos esos aspectos en sus clases de español. Y finalmente quería también comentaros que al final es el contenido de siempre, porque una A1 es una A1 y una A2 es una A2, pero visto desde otro lado, ¿no? Desde otro punto de vista. Lo interesante, yo creo, sería que pudierais echar un vistazo a las propuestas que hacen ellos. Nosotros tenemos una unidad de cada uno de los niveles en abierto. Yo os lo he colgado en la plataforma esta. Si veis, hay una pestaña que pone documentos y pone que hay 2 documentos, 2 PDFs, para que vosotros, los asistentes, podáis descargarlos y ver actividades, digamos, verlas, las actividades, que no se quede en algo abstracto, sino que podáis ver de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar en el día de hoy. Ya os había avanzado que dentro de cada una de las unidades hay una sección que se llama A Escena, ¿vale? Dentro de la 1 y dentro de la 2 hay 8 cortometrajes que se han creado, 8 cortometrajes de ficción, cada uno por unidad, que se ha creado para repasar los contenidos lingüísticos y trabajar tanto la comprensión audiovisual como la escritura creativa y la dramatización en el aula. Lo interesante de esto es que todos esos cortometrajes están en abierto en nuestro canal de YouTube. Es decir, que ya podéis ver los cortometrajes, aunque no estéis utilizando Genial, podéis incluso ir viendo esos vídeos, que yo creo que también son un reflejo de todo esto que estamos contando, de cómo han conseguido hacer algo tan motivador, tan novedoso, desde niveles iniciales, desde una A1 o una A2.
Los vídeos del nivel A2 todavía no han sido publicados, estarán a finales de este mes, pero ya os he puesto ahí algún fotograma de adelanto. Simplemente tenéis que ir al canal de Editorial Enclave L, al canal de YouTube, y ahí ya los tenéis todos disponibles. Bueno, pues como no quería alargarme mucho yo con esta presentación, como había dicho, vamos a empezar ya directamente con las preguntas a los autores. Hemos elegido la misma pregunta con la que arrancamos en el webinario anterior con algunas otras autoras, porque nos la ha enviado por correo electrónico Ana MMC. Nos preguntaba ella que qué diferencia ofrece Genial respecto a los libros ya existentes. Y bueno, con eso queríamos arrancar este webinario. ¿En qué es diferente Genial a otros manuales? No sé quién se arranca a contestar. Bueno, yo, si os parece, puedo comenzar hablando un poco y luego le cedo la palabra a mis compañeros. Muy bien. ¿Sí? Vale, pues mira, una de las cosas que caracteriza a Genial, yo creo que es la inquietud. Primero que la mayoría o todos los profes estamos a pie de aula, investigamos de alguna manera u otra, impartimos formación de profesores y entonces había una curiosidad por decir, o sea, casi todos veníamos egresados de máster, en el caso de la 1 todos venían del máster de la Nebrija, y había una necesidad por decir, bueno, pues estamos haciendo un máster en lingüística aplicada, estamos viendo un montón de disciplinas que al final confluyen aquí, y queremos un material donde aparezcan todas estas inquietudes. Yo creo que fue una de las cosas que intentamos, y por supuesto partimos de cosas que también han funcionado. Yo quería comentar, por ejemplo, soy una firme defensora de lo que es el enfoque orientado a la acción, avalándome, digamos, en documentos como es el marco y el plan curricular, y un poco el enfoque del que parte, no es el único, pero es importante tenerlo en cuenta, es pensar en ese enfoque, partir de ese enfoque y ponernos digamos, el chip, las pilas y pensar, ¿qué queremos? O sea, pensamos y defendemos esa triple dimensión de la que hablan los documentos, tanto el marco como el plan curricular, de que el alumno es un agente social, de que el alumno es un hablante plurilingüe, el aprendiz en este caso, y de que quiere la lengua, o sea, y de la autonomía que tiene, y al final, bueno, pues esa autonomía la va a utilizar para realizar tareas que para llegar a ella pues tendrá que activar estrategias, que tendrán que trabajarse competencias lingüísticas, competencias socioculturales, competencias pragmáticas y competencia comunicativa, que es la que engloba todo eso. Yo creo que eso se puede ver en cada doble página, en cada unidad didáctica, en cada secuencia que tenemos de un manual. No sé si, Leticia, tú tienes ahí, por ejemplo, a mano para mostrar la doble página, por ejemplo, de la unidad 1 del manual A2. Si la tuvieras a mano podríamos verla. Pero si no, no pasa nada, luego la podemos ir viendo sobre la marcha. Entonces, partiendo, digamos, de lo que es el enfoque orientado a la acción, pero también se tuvieron en cuenta otras cosas, como por ejemplo el enfoque léxico, el tratamiento que se le da al léxico. Tú bien hablabas ahí, bueno, se ve lo de la unidad 1. Tú bien hablabas de ese banco léxico que sigue a cada unidad, y también hemos tenido en cuenta temas como es el aprendizaje significativo a la hora de abordar la gramática, porque la gramática también ha estado presente. Le hemos querido explicar de una manera cognitiva y que los ejercicios que hagan los alumnos sean de una manera afectiva. Para todo esto, al final del webinario, os voy a compartir un artículo escrito por una de las coautoras, María Méndez, justamente sobre el tema de la afectividad, donde esclarece un poco todo esto. Y otro punto, ya no monopolizo más el debate, la charla, es que hemos querido también dar una perspectiva de género, que hemos querido también que fuera un manual inclusivo.
pensando, por ejemplo, cuando tratábamos el tema de el deporte, que tuvieron lugar no siempre, por ejemplo, el tema del fútbol como deporte estrella y único, y también tener en cuenta los Juegos Paralímpicos, mujeres boxeadoras, y no solamente como el caso, hay una actividad que me acuerdo propuso Manoli, donde aparecía una mujer boxeadora peruana, y también hemos tenido en cuenta eso, que se reflejaran un poco toda la variedad de lengua que tenemos, no como un elemento al final de la página tratando la cultura, sino que digamos, fuera apareciendo a lo largo de, digamos, de las unidades. Ahí aparece, hemos visto en pantalla lo de la actividad de los Juegos Paralímpicos. Entonces, no sé si Pablo, tú que eres el especialista en léxico, yo creo que eres que tienes que hablar del enfoque léxico que también hemos tenido en cuenta. Porque recapitulando así un poquitito, has hablado tanto de la parte de gramática cognitiva, porque al final la pregunta era qué diferencia genial de otros manuales, ¿no? Y has hablado de la perspectiva cognitiva de la gramática, de los distintos modelos en un sentido amplio que se proponen, que el alumno sea un agente activo, ¿no? Y sobre todo seguir ese enfoque orientado a la acción, y luego el papel también que tiene el léxico dentro de Genial, que ahí es cuando le cedías la palabra a Pablo. Sí, bueno, cuando comencé a investigar un poquito sobre adquisición de léxico y manuales, siempre eché en falta bastante el enfoque léxico. El enfoque léxico es para mí, bueno, soy un gran seguidor del enfoque léxico de Lewis y casi siempre veo que brilla por su ausencia en los manuales. Entonces, en estos manuales, pues intenté presionar un poco, intentamos trabajar para que pudiéramos, por una vez, asegurarnos de que estuviera presente. El enfoque léxico básicamente dice que a la hora de enseñar una palabra no solamente mencionamos una palabra, sino que damos todas las informaciones posibles sobre estas, que sean pertinentes para el estudiante y que ayudan al final a la memorización. Esto se refleja también, por ejemplo, cuando hablamos de colocaciones. Hablar de colocaciones, por lo menos en mis clases, es algo constante y lo hemos intentado reflejar pues en el manual, ¿no? Entonces, pues estas colocaciones pueden ser algo tan sencillo como decir la Casa Blanca. La Casa Blanca. Pues aprendes el color blanco, pues también aprendes la colocación la Casa Blanca, o aprendes el color verde y aprendes té verde, algo así. Así, algo tan sencillo. Esto lo tengo en la página, por ejemplo, 121. La página 121, que es uno de los bancos de léxicos que están al final de las unidades. También, bueno, a la hora de plantearnos el porqué del enfoque, de incluir estos bancos de léxico, pues reflexionamos mucho y nos dimos cuenta de que era un espacio muy útil que se podía dedicar al aprendizaje tipo Flip, es decir, es un lugar muy bueno en que el profesor puede enviar a los estudiantes, puede mandar como deberes a los estudiantes o prepararlo para aprender las palabras antes de llegar a clase, porque realmente es algo que un alumno puede hacer por sí mismo hoy en día. ¿Qué más? Bueno, pues además del aprendizaje Flip y las posibilidades que da, es un lugar donde reunimos todas estas colocaciones y todo el léxico, básicamente, para que el alumno lo tenga ahí en caso de necesidad de consulta. Por ejemplo, también si un alumno está preparando sus flashcards, está estudiando, ya sabe que, bueno, mi webinario era sobre este tema también, pues ahí tiene un espacio muy bueno, ¿no? En el banco de léxico. Es un lugar al que se puede acudir antes de empezar una lectura para ver el léxico también, o que se puede preparar de antemano. En definitiva, era algo que veíamos necesario, útil y moderno. Y bueno, no sé, para mí creo que ha tenido al final una muy buena acogida y muy buen resultado. Claro, sobre todo porque muchos profesores también lo que nos decían es que a veces se pierde el léxico dentro de lo que es la unidad, ¿no? Que a veces los alumnos necesitaban como tener un sitio donde decir, vale, este es el léxico clave de la unidad, e ir más allá de lo que son las listas de palabras, que es lo que ofrecen generalmente los manuales, listas de palabras.
Y luego también, no sé si alguno queréis comentar algo acerca del aprendizaje en espiral que proponéis con respecto también al léxico. Yo quería justamente comentar eso, bueno, porque, claro, el equipo de A1 marcó la pauta con esto del enfoque léxico, el banco léxico, y luego, pues, lo que quisimos también poner en marcha, en funcionamiento, era ese aprendizaje de léxico en espiral, que el léxico que los alumnos aprendieran en el nivel A1 no se quedara estancado, sino que se fuera retomando y que siempre partiéramos de ese conocimiento previo que ya tienen los alumnos y se tratara como un continuum. Por ejemplo, Leticia, si puedes compartir la página 39 del A2. Sí. Como va con un poquito de retardo, si quieres ir explicando qué es lo que vamos a ver. Pues sí, voy explicando. Pues es la primera doble página, o sea, la portada de una unidad dedicada al turismo. Le llamábamos escapadas y aparece pues una especie de mapa, de banco, con un vocabulario que se supone que ya lo han adquirido en el nivel A1 y unos espacios en blanco para que sean ellos los que fueran completando, ¿no? Yo tengo que decir que esta actividad pilotada en clase, de hecho, si seguís el hashtag GenialA2 en Twitter, podéis ver algunos mapas hechos por los propios alumnos, concebidos como estrategia de aprendizaje y también de manera colaborativa, o sea, cada uno hizo su mapa mental a su estilo y lo compartió. Entonces hicimos, digamos, el aprender de todos, fomentamos la creatividad y nos servía al mismo tiempo de repaso. Entonces fue una manera, ¿no?, de utilizar y de aprovechar todo esto para activar estrategias y no sé si ya lo visualizamos. Sí. Y bueno, y a partir de ahí, entonces, en casi todas las unidades siempre hay una propuesta de mapa léxico, mapa mental, que es el propio alumno el que tiene que construir, que crear. Muchas gracias por completar, ¿no?, un poco más, porque al final, igual que en Genial se propone una co-construcción, en el webinario también estamos trabajando en eso, ¿no? No sé si, Manoli, ¿quieres añadir algo a la pregunta qué diferencia ofrece Genial respecto a los libros ya existentes que nos hacía Ana MMC? Y antes de que me contestes, simplemente que nos han preguntado que repitamos el hashtag de Twitter, es hashtag GenialA2 o hashtag GenialA1, dependiendo si queréis ver muestras de la 1 o de la 2. Manuela. Pues para mí Genial es una mina de recursos y de ideas, tanto para el profesorado como para el alumnado. Además de abordar el léxico, la gramática, las diferentes destrezas y el tema de la interculturalidad desde una perspectiva muy diferente, como bien han indicado mis compañeros, Genial también ha sido concebido para enseñar al alumno a aprender y a visualizar el léxico nuevo presentado en cada unidad a partir de técnicas como el visual thinking para conseguir que el aprendizaje sea verdaderamente efectivo. Tampoco podemos pasar por alto otros dos aspectos que, en mi opinión, marcan la singularidad de Genial, como son el tema de la afectividad, al que hacía referencia Nietzsche, y al de la metacognición, para conseguir que los alumnos conecten con el contenido y reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. En el manual hemos incluido un portfolio de autoevaluación, además de pequeñas actividades de reflexión dentro de otras actividades que pretenden captar la atención del alumno a fin de que personalice el contenido, reflexione sobre por qué ha llevado a cabo esa actividad y se detenga a pensar en cómo podría utilizar ese nuevo concepto e incorporarlo en su día a día. También me gustaría hacer mención a la integración de actividades que implican moverse por el aula, ¿no? Este recurso, además de apelar a uno de los estilos fundamentales de aprendizaje, favorece la concentración de los alumnos. Además, también yo creo de crear un contexto más distendido, más natural, en el que los alumnos pueden acercarse a los compañeros incluso físicamente, lo que ayuda también a que se establezcan vínculos afectivos
y emocionales en el grupo y con el profesor. Y bueno, ya para rematar, yo creo que también cabe señalar la apuesta por actividades que procuran el desarrollo de la inteligencia creativa, tanto del alumno como del profesor, a partir de apelaciones a los sentidos, a la Te voy a poner visualización. una muestra justo Sí, de una actividad que la acabo de pasar ahora. sí. Por ejemplo, esta de Uruguay en monopatín, ¿no? Justo lo que estás comentando, ¿no? Tú, de que se trabaja con todo el cuerpo, pues como vivimos, ¿no? Igual. Sí, a partir de eso, de los sentidos, de la visualización, del debate abierto, no sé, del empleo de estrategias incluso propias del desarrollo de la creatividad, como son el uso de mapas conceptuales, lluvias de ideas, palabras, ¿no? Como imágenes visuales, no sé, pues todo este tipo de recursos pues, que hemos intentado tratar desde una perspectiva atípica. Pues en lo que vosotros estáis hablando y yo voy poniendo cosas, lo siento si estoy pasando para adelante y para detrás las páginas del libro, pero bueno, también para que os dé una idea de lo que están hablando los autores, ¿no? Aquí estamos viendo ese checkpoint, ¿no? de reflexión al que hacía alusión Manoli, que está al final de la unidad. Y mientras tanto estáis muy activos en el chat, como siempre, que eso siempre es súper bien recibido por nosotros, porque si no, no se quedaríamos aquí. Y nos estáis preguntando. Bueno, hay dos preguntas, por si os la queréis compartir entre los tres autores. Están preguntando, por un lado, Hanna pregunta, ¿cómo os habéis cerciorado de que las actividades funcionan? Y por otro lado, ¿qué hay en esa unidad 0? No sé si queréis empezar, si queréis, ¿quién quiera contestar? ¿Qué hay en yo me pido empezar, pero Venga. ¿sabes por qué? No porque quieran monopolizar, sino porque justamente lo que tienes compartido en pantalla, no te lo lleves. Ahí voy. Justamente, claro, justamente esa actividad, ese tweet que quedó ahí en el proyecto, fue un tweet verdadero, o sea, real, escrito por una alumna pilotando justamente el material. Yo no sé si lo puedes agrandar porque yo de aquí no lo veo, pero bueno, fue todo un homenaje. Yo estoy en Polonia y entonces siempre pues barro para Polonia. Y me encanta pues ver las cosas que van haciendo los alumnos, los trabajos, ver también esa fascinación que se produce en el momento del aprendizaje, cuando, volviendo a lo significativo, volviendo a ese aprendizaje, cuando estás trabajando con temas que tienen que ver con tu ámbito, que te tocan la fibra, ¿no? La pregunta, para no perderme, era sobre el tema de cómo nos habíamos cerciorado si las actividades funcionan. Yo no sé si puedes ir, Leticia, a las páginas 52 y 53. Esto no lo compartí en Twitter, pero debería haberlo compartido. Porque recuerdo, déjame que busque mi página yo también, fue la unidad donde decidimos presentar el pretérito indefinido y queríamos hacer algo diferente y no, o sea, algo, digamos, que creara en los alumnos la necesidad de contar cosas en indefinido y que fuera un poco rompedor, que fuera diferente. Entonces, al final, pues la idea no lo estamos visualizando, no sé si ahora sí, falta esta es la primera página. Nos salió algo feminista, con lo cual nos sentimos muy orgullosas de haber puesto a Clara Campoamor y de haber hecho un guiño también a Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina en el 86, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir sobre todo es que trabajábamos con tweets a partir de un hashtag, una etiqueta que era tal día como hoy. Que es una etiqueta real, o sea, que es una etiqueta que existe y habéis partido de esas muestras reales. Exactamente, y ahí tenemos que decir que todas las etiquetas que hemos utilizado, tanto en el A1 como en el A2, fueron monitorizadas. O sea, porque uno de los objetivos que nos planteamos es que aunque el manual se puede trabajar completamente offline, ¿vale? Hay propuestas de hashtags que pueden ayudar al alumno a ganar en autonomía y que si se tiran a las redes pueden encontrar muestras reales de lengua casi como curadas, ¿no?
a su nivel. Mi mayor sorpresa, o sea, muchas veces en las clases nos perdemos queriendo explicar cómo funciona el pretérito indefinido, que también en su momento lo explicaremos, lo llegamos a explicar, pero aquí logramos que el alumno escribiera tweets contando qué pasó tal día como hoy. Y con muy pocos recursos, sin saber que el verbo morir tiene la irregularidad en la tercera persona del singular y el plural, como ya en la muestra de lengua que les facilitábamos aparecía nació y murió, pues ya a ellos un poco eso les servía, volviendo al enfoque léxico, ¿no, Pablo? Como chunk, como muestra, como frase que ya puede utilizar para reproducir. Entonces, por esa parte, fuimos pilotando y yo por lo menos me sentí muy satisfecha de ver que las primeras producciones en pretérito indefinido eran tweets que ellos producían hablando de qué pasó hoy, el día que tenemos clase, o el día, si lo dejaba de deberes, el día en que lo iban a hacer. Por esa parte, no sé si Manoli o Pablo quieren referirse a algo. Sí, porque ellos han, o sea, de Pablo estoy 100% segura, Manoli creo que también han pilotado también actividades tanto de la 1 como de la 2. Y además habéis contado con el apoyo de muchos colegas que no son autores del libro, que también os han pilotado, por decirlo así, algunas secuencias, pues para cercioraros, para confirmar que realmente funciona, que no son secuencias utópicas ni nada de eso. No sé si, Pablo, tú cuando estabas dando clases para los americanos o en Tailandia. Yo, bueno, nuestro equipo de la 1 hemos pilotado el libro entero y además en diferentes contextos socioculturales de lo más dispar que te puedas imaginar. Tenemos a María Martínez en Londres, que pues ha pilotado. Tenemos a la editora del libro, Cristina García, efectivamente, que también lo ha pilotado, y Cristina Herrero y Margarita Planelles, que también lo han pilotado pues en la Universidad de Nebrija, y yo, que traía, pues claro, la parte difícil aquí en Tailandia, donde todo hay que ir un poquito más despacio, pero también he pilotado, y entonces, bueno, pues al final teníamos en cuenta la retroalimentación de los alumnos, retroalimentación de otros profesores que también dábamos a probar y bueno, pues todo al final siempre muy útil para poder adaptar y mejorar y obtener el resultado que hemos tenido al final, ¿no? Luego aparte, pues es un manual en el que hemos volcado pues muchos años de experiencia dando clase y muchos de nosotros y había cosas pues que llevas haciendo toda la vida y que te encanta y que siempre tiene un buen resultado y que por algún motivo no está en ningún manual, pues bueno, pues lo vuelcas ahí, ¿no? Lo pones ahí y te quedas todo lo contento del mundo porque sabes que va a funcionar y va a seguir funcionando. No sé, tengo por ejemplo aquí la página 18, hay un juego que se llama Pim Pum, lo hemos llamado aquí, página 18. Pim Pum es un juego al que, bueno, pues yo llevo jugaba adolescente con mis amigos cuando salía de fiesta y siempre era las risas, era un juego, bueno, de socializar, por así decirlo. Y siempre, bueno, siempre funcionaba y pues lo traducimos, lo cambiamos, lo adaptamos y lo llevamos a clase y bueno, pues sigue funcionando. Siempre, siempre son unas risas. Entonces, bueno, pues eso, pues claro que está pilotado, ¿no? Una gran parte del manual es eso, son cosas que llevamos haciendo mucho tiempo y de las que estamos orgullosos, contentos. Y, bueno, no sé. Claro, es que al final lo interesante es que estáis todos en el aula, ¿no? Que sois profesores en activo, investigadores, muchos de vosotros también, yo diría que todos, cada uno a vuestra manera, como decía Nitzia, y sobre todo el apoyo que dan los colegas, ¿no? A la hora de decir, vamos a probar esto, ¿qué te parece esta otra cosa? Porque quedan 8 nombres de los 8 autores que obviamente lleváis el grueso, pero hay una colaboración muy grande detrás y al final pues 3 años más o menos de trabajo, o sea que es al final una construcción muy grande. Preguntan 2 cosas en el chat que voy a contestar rápidamente. Antes de que me contestéis sobre la unidad 0, que no me habéis dicho nada, pero preguntan, por un lado, si saldrá un único volumen A1, A2 juntos. Sí que se está planteando esa opción porque hay algunos países donde nos han pedido que estén los 2 niveles
juntos en un único volumen. De momento es una publicación muy reciente, o sea que todavía no la estamos trabajando, no vamos a hacer modificaciones, pero sí que saldrá en breve, digamos, esa compilación de los dos niveles. Y por otro lado también nos preguntan que si hay guía del profesor. También se está trabajando en la guía del profesor, pero yo creo que es interesante que echéis un vistazo al tipo de instrucciones que tiene Genial. Estoy poniendo aquí algunos ejemplos. Y en general, aunque la guía del profesor hace un trabajo mucho más amplio, por supuesto, en general veis que con las instrucciones que hay, el profesor sabe qué es lo que tiene que hacer. Es decir, no es un manual de estos que lo coges y te pierdes porque las instrucciones están en A111 y no sabes muy bien qué es lo que hay que hacer, sino que, bueno, que es bastante intuitivo, pienso yo, aunque se está trabajando también en las guías del profesor. Dicho lo cual, no sé si queréis hablar, preguntaba Hanna en el chat que qué hay en la unidad 0. ¿Qué hay en esa unidad 0? Decía. ¿Quién? Manoli, Pablo. Arráncate, Nitzia, y luego los demás se animan. Venga. Sí, seguro. Bueno, a ver, yo hoy justamente a la hora de la comida lo comentaba con una compañera de trabajo. Cuando ves que un grupo funciona y que va como una seda y que tú eres una parte más de ese grupo, ¿no? Yo creo que todo profesor tiene que tener bien claro que hay que invertir tiempo en crear una buena dinámica en el grupo y que hay que invertir tiempo también en que el profesor sea considerado como parte de ese grupo. Atención, yo hablo desde mi experiencia con alumnos adultos. No sé, el que trabaje en secundaria y ya tenga que, digamos, dejar muy claro los roles de yo soy el profe, no lo sé porque esas no son las edades que manejo. Pero sí, yo creo que es importante, volvemos de nuevo al tema de la afectividad, es importante crear un clima emocional de aprendizaje positivo. Siempre cuando hay un entorno nuevo, ¿no? Este primer día de clase, hay un nivel, digamos, de amenaza, porque yo me enfrento a lo nuevo, ¿no? De lo que hablamos de la zona de confort. Y al mismo tiempo también puede haber un alto desafío intelectual, porque siempre, bueno, vamos hablando de que el input más uno, ¿no? No sabemos a lo que se enfrenta, y si uno está en una clase 0 es porque se supone que los conocimientos que tiene, pues, son los justos, digamos, para ese nivel. Entonces, para nosotros era muy importante crear una atmósfera de confianza, crear esos vínculos afectivos, también trabajar el tema del humor y la risa, e invertir en lo que fuera una dinámica. Entonces, como vemos, yo voy a hablar, Pablo, luego si quieres hablar de la clase 0 o de la unidad 0 de la 1, pero, por ejemplo, el reto que nos planteamos en el A2 era, primero el profesor llega, el profesor es un elemento, el profesor se presenta, y era un poco esa propuesta que aparece en la actividad 2. Luego, en la siguiente actividad que aparece, ya, o sea, una vez que ya el profesor ha superado esta etapa de que sabe quién es, de dónde viene, o, digamos, datos sobre su vida, pues aparece entonces la dinámica de grupo. Hay una propuesta donde ellos tienen que activar todos los conocimientos que han adquirido en el nivel A1, y de hecho, la primera vez que utilizamos el icono Movilízate es justamente aquí, porque lo pensamos, lo concebimos como una dinámica donde tenían que moverse por toda la clase actual y no buscar un punto en común, que cada uno tenía que tener buscar un punto en común con un compañero. Con lo cual íbamos como tejiendo unos lazos afectivos al fin y al cabo. Y luego claro, la segunda parte, sí, no, hay una segunda parte. Iba simplemente a comentar que en la unidad C, no sé si estáis viendo en naranja, que hay un icono de una chica así como moviéndose, como corriendo, que indica muévete, ¿no? Que es una actividad de movimiento. Ahora voy a poner un pantallazo cuando Nitzia termine su explicación para que veáis qué distintos tipos de actividades hay, porque es algo interesante también de Genial, que no solo incorporáis el típico lee, escucha, habla y escribe, sino que tenéis actividades de movimiento y actividades, por ejemplo, para buscar el móvil, para utilizar el móvil, o actividades para jugar, o actividades
otro tipo de actividades. Simplemente quería hacer esa puntualización. Sí, bueno, para cerrar un poco y que sirviera también como repaso, por ejemplo, estas tres imágenes que aparecen aquí son realmente tres situaciones comunicativas típicas de un nivel A1. Es el bar, la ciudad y de compras. Y entonces, volviendo de nuevo al trabajo léxico, al enfoque léxico, pues ellos tienen que activar todo ese vocabulario. Es un trabajo en pareja, en equipo, como se conciba, como lo decía el profesor, y luego a partir de ahí pues tienen que hacer una descripción de la imagen y imaginar un mini diálogo. Siempre, o sea, pensando, por ejemplo, que esto sería una tarea dentro del enfoque orientado a la acción y también sería una tarea real comunicativa de un hablante de nivel A2, A1, que empieza el A2. Ya sé, yo por esa parte he terminado. No sé si Manoli quiere decir algo sobre los movilízate. Le voy a pasar a Manoli la siguiente pregunta, porque aunque no lo creáis, son casi -4 y se me están acumulando muchísimas preguntas por responder. Las estoy leyendo todas, pero nos pregunta Agustín que por qué habéis decidido crear vídeos y no utilizar algunos de la red. No sé, Manoli, si tú puedes contestar esa. ¿Por qué habéis decidido crear vídeos? Porque en esa sección de escena, en lugar de coger vídeos que ya existían en Internet. Pues fundamentalmente porque pensamos que el alumno aprovecharía mucho más un material bien pautado, con un léxico y una gramática adaptada a su nivel, que no fuera demasiado fácil o demasiado difícil, ¿no? Cuando llevamos a clase un vídeo que no está pensado para un contexto de aula, corremos el riesgo de que la actividad se convierta pues, en un caos, en una pérdida de tiempo e incluso llegue a ser frustrante para los alumnos. Por eso pensamos que era importante adaptar al máximo los guiones para que los vídeos fueran un recurso que, además de divertir, de motivar o de estimular la creatividad, actuasen de actividad de consolidación de contenidos y permitiese al alumno también ser consciente de su propio progreso, ¿no? De eso que hablábamos del aprendizaje en espiral. En los vídeos, además de machacar los contenidos de cada unidad, también hemos tratado el aspecto de la interculturalidad, de las variedades del español, a través del humor, de los juegos de palabras. Los temas tratados en los vídeos, además, son temas de actualidad y por la forma en la que se presentan conseguimos que el alumno sea partícipe también de la trama, ¿no? Porque escriben sus propios guiones, imaginan qué pasará o qué ha podido pasar para llegar a la situación en la que se les presenta el clip, el corto, y bueno, pues fundamentalmente por estas razones. Estoy poniendo algún ejemplo de una explotación didáctica porque cada uno de esos vídeos dentro de la unidad tiene una explotación didáctica, es decir, hacéis una propuesta de actividades para trabajar esos vídeos, que no deja de ser una propuesta, es decir, una vez se nos ocurrió poner un vídeo en internet y preguntar en Twitter, ¿qué haríais con este vídeo? Y un montón de profesores empezaron a enviarnos sus ideas de cómo trabajarían el vídeo, ¿no? Entonces está muy bien ver por un lado qué proponen los autores y qué haríais vosotros. En este caso estoy poniendo un ejemplo de la unidad 2 del nivel A1. No sé si, Pablo, quieres comentar alguna cosa acerca pues, de esto de imaginar. Manoli yo creo que lo ha dejado bastante claro, ¿no? De todas maneras. Sí, efectivamente, Manoli la explica muy bien, pero bueno, quiero decir que escribir y ver estos cortos en convertirse en realidad ha sido una de las partes más divertidas y satisfactorias de la creación del manual. Los cortos son realmente, bueno, por ejemplo, es bonito verlo, que está hecho como una película y todos los contenidos pues son del manual, el estudiante ve lengua real, en práctica, bueno, no sé, siempre ha sido un gran éxito también cuando los utilizamos en clase. Y tiene muchas posibilidades, efectivamente. No solamente se puede seguir el guión, la propuesta que ofrecemos nosotros, pero se le pueden dar muchas vueltas a estos cortos, porque son muy válidos. Justo una persona preguntaba que cómo se habían creado. Bueno, eso sería otro webinario entero para contaros
para contaros cómo se ha hecho todo este trabajo, ¿no? Porque al final los autores, básicamente, por resumirlo muy rápido, ellos hicieron su propuesta de guión, luego la editorial con una productora, con dos productoras, porque son diferentes las de la 1 y la de la 2, se trabajaron los guiones, se rodaron, se hace la propuesta, se revisa. Bueno, es una cosa como muy fluida, no es que se haga y se quede así de manera permanente, sino que constantemente hay que estar revisando, viendo, pues al final, por ejemplo, los autores querían que la lengua fuera bastante fluida y real, pero acorde a un A1, A2, así que a veces hay que revisar las actividades de, uy, esta palabra igual no se oye muy bien, vamos a ver si lo repasamos y hacemos esta otra cosa, o sugerencias que se dan. Nosotros, de hecho, tuvimos que asegurarnos de que uno de nosotros estaba durante la grabación de los cortos, lo cual, bueno, pues claro, te hacía que todo se volvía bastante complicado por agenda y todo, pero sí, efectivamente. Cristina Herrero, que además fue muy prolífica a la hora de escribir estos guiones, porque gran parte de los de la 1 son suyos, se aseguró de estar ahí en cada una de las grabaciones. Claro, sí, en el caso de la 2, por ejemplo, también había alguien de la editorial, y justamente los guiones de la 2 fueron escritos por Manuela y por Nitzia, o sea que estáis ahí como todo el equipo. Una pena que no esté Cristina Herrero, porque como bien dices, también llevó mucho la batuta o tiró del carro en todo este proyecto. Y bueno, yo creo que es algo muy interesante y que a los profes gusta mucho, así que os recomiendo que vayáis al canal de YouTube y echéis un vistazo, porque estoy seguro que os va a gustar. Me preguntan, a ver, porque es una pregunta muy larga, ¿vale? Pero me gustaría leerla. Dice que si hay mucho material para escuchar, pregunta Julia, que cómo es la velocidad del habla en las grabaciones. No sé si queréis hablar un poco, pues precisamente de eso, de que hay que no lo dije en la presentación, pero que hay un equilibrio entre las destrezas que se utilizan, ¿verdad? Y sobre todo entre las muestras de audios que se utilizan, no solo en los vídeos, sino en los audios en sí. Nitzia, arráncate tú que... Bueno, pues, si me obligáis, es que no quiero monopolizar, que yo luego me disparo. Pues bueno, la verdad es que una de las, de nuevo volviendo a la base del enfoque orientado a la acción, a la integración de destrezas, pues también en todas las unidades intentamos que la lengua, pues, a ver cómo lo explico. Digamos que la lengua se vea como un todo, ¿no? Y entonces, si tú realmente piensas que lo que buscas en el alumno es que él sea capaz de hacer tareas comunicativas, tú tienes que movilizar todas las destrezas. Tú tienes que escuchar, tú tienes que leer, tú tienes que negociar, incluso hasta la tarea de la destreza de la mediación, que muchas veces es la gran olvidada. Intentamos que se trabajara en algunas unidades, no siempre es posible, porque bueno, la mediación justamente necesitas partir de otra lengua para poder mediar, pero bueno, dejando como pautadas ciertas tareas que se puedan adaptar, digamos, al contexto, a esa lengua materna del alumno. Entonces, por temas también de espacio, porque una de las cosas que nos caracterizaba era el exceso de creatividad y que luego nos cortaran actividades, pues ya lo que ejecutamos es, bueno, pues vamos a dar el input aquí en forma de audio, con lo cual yo creo que sí, en el libro aparecen audios, aparecen textos escritos. Yo no sé si puedes proyectar, por ejemplo, el índice, porque en el índice se puede ver toda la tipología textual al que el alumno accede. Por ejemplo, en el nivel A2, yo tengo aquí el libro delante, pues vemos que el alumno pues va a tener acceso a conversaciones informales, a titulares de prensa, a entrevistas de radio, artículos de blog, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay una cosita, yo como soy muy friki del plan curricular, que yo quiero subrayar, y es que realmente, o sea, cuando el alumno accede a un texto, ese texto puede ser para producir o para recepcionarlo, para recibirlo. Entonces, esta tipología
aunque como se puede ver es bastante amplia, no me voy a poner a leerla porque no necesitamos otro webinario, pero una de las cosas fundamentales que intentamos fue de que apareciera muchas realidades, o sea, desde un WhatsApp, un Twitter, un podcast, un audio, un mensaje de voz, una conversación informal, etcétera, etcétera. Entonces, un programa de radio. Entonces, yo creo que es muy rico en tipologías textuales. Justamente había otra pregunta que nos hacían sobre la fonética, no nos vamos a extender tampoco, pero ahora que he puesto el índice de contenidos de la 2, por ejemplo, si os fijáis donde pone y además, ¿no?, que es ese cajón desastre un poco, donde no nos cabía todo lo que queríamos poner, hay una sección que se llama ortografía y fonética, no sé si lo veis, si lo subrayo. Entonces, en esa sección de ortografía y fonética podéis ver que nos decía la persona que comentaba en el chat, nos decía que es el gran olvidado normalmente de los manuales. Pues ahí veis que en el caso de Genial se ha intentado también prestarle toda la atención posible. Al final también hay que tener en cuenta lo que decía Anitzia, que es un libro finito, es decir, que no se puede meter absolutamente todo, pero sí que se le ha prestado atención también a la fonética. Yo quería mencionar una cosita sobre la fonética. Sí. Prometo que es breve. Que bueno, que la debería mencionar Manoli, pero por si acaso no lo tiene en cuenta, yo lo menciono. Una de las cosas que íbamos haciendo por unidades era pensar en ese contenido fonético que íbamos a trabajar e intentar que ciertas actividades, aun cuando no fueran de trabajo fonético, apareciera ese fonema. Y fue muy gracioso porque, por ejemplo, en la unidad 2, que es justamente la que se comparte, el tratamiento que se le da a la fonética es el uso de la G y la J, y una de las actividades propuestas justamente por Manoli era aquellos pasatiempos, Manoli, como comer guindilla, memorizar guiones y leer la guía telefónica, o sea, justamente para trabajar ese fonema y que el alumno se fuera, digamos, acostumbrando a ello. Y decir también que contamos con la supervisión de un experto en fonética, de Aarón, no recuerdo el apellido de Aarón. No Aarón Pérez. Vale, Aarón Pérez, o sea, María estuvo consultándole cada vez que queríamos abordar un tema, de qué manera íbamos a tratarlo, etcétera. Es muy interesante el tema de la fonética y no nos enrollamos más porque tengo otra pregunta del email que me gustaría contestar, porque también en el equipo de la A1 está nuevamente Cristina Herrero, que bueno, es del equipo de autores de A1, pero es transversal Cristina en el proyecto, ¿no? Que bueno, que al final ella también, pues su doctorado está trabajando aspectos de fonética y que pues cada uno al final, lo bueno de tener dos equipos tan amplios es que cada uno tiene su campo, digamos, de esto para mí es como súper importante y cada uno el suyo y al final ha quedado una cosa como muy plural, ¿no? Para lo que suelen ser los manuales de L. A ver, Raúl nos había enviado por email una pregunta y decía: buenos días, escribo para formular la siguiente pregunta para el webinar. ¿Qué importancia le han dado a la cultura española y latinoamericana en sus libros? ¿Cómo la trabajan y qué recursos hay? Manoli, tú que has hablado poquito, no sé si te animas a hablarnos un poco de la cultura, cómo se trabaja en Genial. Pues creo que Genial es un manual bastante equilibrado, ¿no? Un balance entre gramática, léxico y cultura, que además yo creo que se integran de manera afectiva y se intercalan con contenidos transversales a lo largo de todo el manual, ¿no? En todo momento hemos tenido presentes las variedades léxicas y culturales, tanto de España como de Latinoamérica, y las hemos intentado plasmar no solo en la sección propiamente de cultura, que pone el broche de oro a cada unidad, sino también en otras actividades repartidas por el resto de secciones. Las actividades propuestas en la sección propia de cultura se secuencian de tal forma que es el propio alumno quien va descubriendo por sí solo aspectos curiosos sobre el país. De esta forma también, pues, que él sea quien plantea aspectos que puedan interesarle, además de los propuestos por nosotras, por los autores. Esto ayuda también a despertar la curiosidad del alumno y a posicionarlo en el centro de su propio proceso de aprendizaje. Un ejemplo de esto que quería mencionar
Está en la página 20, que es el concurso Perú Express, que además creo que lo trabajé, creo que fue con Nietzsche, lo trabajamos, el concurso este de Perú Express. También hemos recurrido al uso de los sentidos que mostrabas antes para ayudar a los alumnos a transportarse hasta estos destinos propuestos y trabajar los contenidos. Sí. Perdón un segundín, que es en lo que se carga Perú Express, porque voy un poco más lenta que tú por la plataforma, había puesto un ejemplo de Guinea que se llamaba Donde el Pepe Sub, porque bueno, es un país que se suele quedar fuera de estas explicaciones, de estas muestras del mundo hispanohablante, ¿no? Ya te he puesto la de Perú y ahora voy a poner también algún ejemplo de la A1 en lo que me vas contando, Manoli, perdóname. Sí, no, hacía referencia, hacía mención a la página que habías enseñado antes, que era un ejemplo de cómo trabajábamos con los sentidos, ¿no? En la página 34, creo que Miquel Albertos nos descubría Uruguay a través de sus percepciones sensoriales, su experiencia personal recorriendo el país en monopatín. Aparte de las actividades de la sección de cultura de extensión, en el cuaderno de actividades, donde se presentan biografías de personajes célebres correspondientes a los países presentados. Y yo creo que en general hemos procurado en todo momento tener presente las variedades léxicas y culturales y tratarlas de un modo pues, que promuevan la curiosidad y el respeto de los alumnos por la pluralidad y la interculturalidad. No sé si, Pablo, si quieres añadir algo con respecto a la A1, vamos, al final es una colección, evidentemente se siguen unos criterios similares, pero bueno, como estoy poniendo muestras de los dos niveles, si quieres añadir cualquier cosa, yo te lo busco y te lo muestro. Sí, mira, estaba hojeando justo ahora página 48, porque lo he hecho hace poco. Y bueno, pues es una presentación de uno de los países hispanohablantes. No quiero revelarlo porque, bueno, hay que verlo. A ver, un segundín que ya casi estoy. Has dicho que lo has hecho hace poco, ¿te refieres en clase con tus alumnos? Sí, sí, sí. Ah. Vale, espérame. Venga, ya lo tienes. Bueno, básicamente lo que me gusta aquí, por ejemplo, es que hay un vídeo que es precioso y que representa muy bien el país del que estamos hablando. Y también junto a la derecha, pues el alumno tiene el guión del vídeo. Por ese caso, el profesor en ese momento pues, no tiene internet o no tiene acceso. Pues bueno, es uno de los ejemplos de lo que también comentaba antes Nietzsche, de que a pesar de que hay muchos contenidos online, el libro es totalmente realizable sin internet. Y bueno, pues por ejemplo, pues me acuerdo que provocó mucha curiosidad y buena reacción entre los alumnos este acercamiento así al país a través del descubrimiento de ellos. Sí. Sí, porque es un anuncio, ¿no? Lo pone ahí, es un anuncio de galletas. Entonces presentáis el país este a través de ese anuncio de galletas, ¿no? En este caso. Efectivamente, sí. De todas maneras, estaba yo intentando, en lo que pasaba a las páginas, enseñar que no solo se queda en la parte de cultura, ¿no? O sea, que no es que de repente está el pegote de cultura ahí de ahora nos toca hablar de América Latina, ¿no? Sino que realmente habéis integrado lo que es el mundo hispanohablante en lo máximo posible dentro de todo el libro y de cada una de las secuencias. Y hay una cosita relacionada con la cultura, Leticia, que no has mencionado, y es que cada vez que se trabaja un país y un tema, el aspecto que se trabaja de ese país tiene que ver con el tema de la unidad. Por ejemplo, si lo que se está trabajando es la familia, como en el caso que ha mencionado Pablo, pues esa parte cultural es la familia. Y si se trabaja la comida, pues el país que en ese momento hemos trabajado, lo que explotamos es esa parte de comida. Claro, sí, que no queda descontextualizado, sino que todo está, que todo es fluido, ¿no? Como igual que decíamos que los vídeos de escena se han creado, pues cortometrajes, pero que realmente
es una forma de trabajar lo que se ha visto en la unidad, pues en el caso también de la cultura, obviamente sigue siendo lo mismo. Justo estaba acordándome del ejemplo que pusiste antes de la portada de la unidad 1 del nivel A2, y estaba acordándome de que en esta página, por ejemplo, se ve un poco de todo lo que habéis contado, ¿no? De la parte de redes sociales, sí o no, depende, se puede hacer también una opción analógica. Y luego también estamos viendo aquí una parte de pronunciación donde se trabaja lo de La Habana, ¿no? Y justo también hay un ejemplo de cultura, digamos, dentro del mundo hispanohablante, pues porque habéis dicho en algún momento de esa secuencia esas expresiones de qué guay o qué chulo o lo que sea, y habéis incluido otros ejemplos, no solo el español peninsular, digamos, ¿no? En esta unidad también una cosa que muchos profes preguntan, dicen, bueno, pero es que un manual que tenga un batiburrillo de variedades, pues tampoco puede un poco desorientar. Y yo quiero decir, a favor, romper una lanza a favor del manual, es que ese léxico de diferentes variedades está contextualizado. Por ejemplo, cuando trabajamos en esa misma unidad 1, el tour de Pablo Alborán, que aparecen dos billetes, aparece uno de la gira que hace en Colombia y aparece boleto, boletería, ahí lo tenéis. Y o sea, aparece la palabra, pero se ve en el contexto, esto es Colombia. Y billete, pues, porque el tour o el concierto en ese momento, entonces, en ese aspecto hemos también sido muy cuidadosos. Bueno, tengo un montón de preguntas todavía sin contestar, lo siento muchísimo porque veo que seguís haciendo preguntas y comentarios en el chat. Estamos un poco justos de tiempo ahora mismo. Os voy a hacer una propuesta así sobre la marcha por cerrar y que no se cierre así, voy a pillar despistados. Quiero que penséis cuál es una de vuestras actividades favoritas de Genial, cada uno de su nivel o del otro nivel, me da igual, que penséis en una actividad que para vosotros os guste, por lo que sea, ¿vale? Mientras la vais pensando, voy a ir comentando a los asistentes que están en el chat que muchos de vosotros me estáis preguntando por distribuidores en distintos países, ¿vale? Entonces, por no contestar uno por uno cuál es el distribuidor en cada uno de los países, el distribuidor es la empresa que vende nuestros libros en cada país, pues por no contestaros uno por uno, os voy a mandar a todos por email el catálogo nuestro. Y al final del catálogo, por países, viene Brasil, el distribuidor en Brasil o nuestros libros en Brasil los puedes conseguir a través de Martins Fontes. O Polonia, en Polonia los podéis conseguir a través de Novela o de Lite, lo que sea, ¿vale? Entonces, los que me estáis preguntando en el chat dónde conseguir los libros, que sepáis que os voy a mandar el catálogo y que lo podéis ver al final del mismo. Bueno, os he dejado nada, 20 segundos, pero no sé si habéis logrado pensar en alguna actividad que queráis destacar cada uno de vosotros. Seguimos con la dinámica. Nitzia, te arrancas tú, luego Manol y luego Pablo. Yo la tengo clara. Lo que pasa es que no quiero enrollarme. Ay, a ver. No vale enrollarse, eso seguro, porque vamos ya fuera de tiempo. Vale, pues mira, la secuencia de la página 98, 99, 100, 101, porque te cuento por qué. El tema de la nostalgia, el tema de presentar el imperfecto, el tema de trabajar con una página que tiene seguidores y que apela a eso justamente de la nostalgia, el de recuerdos de una escuela. Yo fui a EGB. ¿Por qué? Porque tiene un texto de entrada, no, la siguiente, eso, texto de entrada, luego tiene la propuesta de mapas mentales en la página anterior, en la página 99. 99. Voy. Ahí. La propuesta de mapas mentales que el alumno va a sacar a partir del input que ha tenido, una propuesta de interacción oral donde el alumno tiene que pensar en las preguntas que va a hacer, yo damos el input, y la siguiente que es comentar los tweets, que termina con una actividad lúdica, si vas a la siguiente página,
que es una propuesta de 1, 2, 3, respondo otra vez, donde se apela a la nostalgia, de nuevo vuelvo a lo de la afectividad, la nostalgia de ellos, no la mía, no la del manual. Pero para explicar esto hace falta una guía del profesor o otro webinario. Bueno, sí, la verdad es que está muy bien. Además, he pasado de refilón, porque estamos hablando de esta parte de Yo Fui a GB, que es una cuenta de Twitter que existe, ¿no? Y habla un poco de qué se llevaba en aquella época. He pasado de refilón otra secuencia didáctica que se llama Cuando era pequeño, y me voy a detener un segundo aquí nada más para mencionar a todos estos profesores, a María, a Leire, a Cristina, a Diego, a Daniel, que prestaron sus fotos y que escribieron realmente qué hacían ellos cuando eran pequeños. Además, Diego creo que está conectado ahora mismo en el webinario en directo. Y ellos nos cuentan qué hacían cuando eran pequeños, y vosotros habéis recogido esas muestras reales, como por ejemplo en el A1 también hay una actividad que es mi afición es mi hobby y mi afición es mi trabajo y mi trabajo es mi afición, o algo así. Y preguntabais los autores en Facebook, y habéis recogido esas muestras reales que vuestros contactos de Facebook os dieron, ¿no? Entonces, es muy interesante este trabajo que habéis hecho también de coger muestras reales a través de vuestros propios contactos, que ha quedado muy, muy bien. Manoli, ¿tu actividad favorita? Pues es difícil decidir una única actividad favorita, porque la verdad es que me gustan muchísimas, pero bueno, en la página 111, la actividad Mi receta de emergencia, me encanta la actividad esta de las máquinas expendedoras. De hecho, sí, no solo las hacemos con los alumnos de español, las hago también con los alumnos a los que les damos inglés, con niños y con adultos, adolescentes, y les encanta. Y bueno, ahí pues se trabaja un poco. ¿Cómo es la actividad? ¿Has visto la actividad de la máquina expendedora? Sí, pues a ver, hay diferentes actividades propuestas, ¿no? Por ejemplo, hay una lectura de un texto de un blog sobre máquinas expendedoras en Japón, y luego al final pues se habla un poco de los diferentes artículos que se venden en máquinas expendedoras de los países de los alumnos, y luego lo que se le puede dar incluso una vuelta de tuerca y hacer una especie de concurso que yo he testado con mis alumnos, que sería una especie de concurso de con 10 euros, ¿qué receta elaborarías con diferentes elementos de una máquina expendedora? Para ver cuál es la más creativa, la más sabrosa, la más, no sé, la más sana, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que a los alumnos les encanta. Y ahí yo me vuelvo loca cuando la llevo a clase también. A mí me encanta también. Es de mis favoritas también, he de decir. Sí. Pablo, ¿tú qué quieres sacar a relucir? ¿Cuál es tu actividad favorita? También me pasa como Manoli, un poco que me cuesta bastante tener que elegir una solo, pero estaba aquí repasando el libro un poco y me encuentro, por ejemplo, la aplicación del perfil de Kinder. El perfil de Kinder, que está bastante gracioso. ¿Tiene la página, por favor? Bueno, no, esta solo quería comentarla, pero he elegido otra. Estoy diciendo algunas que me gustan. Bueno, el perfil de Kinder, pues puedo imaginar. O, por ejemplo, la actividad del agente inmobiliario, donde se hace una especie de feria, donde ellos crean sus anuncios y la otra mitad de la clase pues va buscando un poquito para un fin de semana. O finalmente había pensado pues la actividad de los meetups, que la he hecho y me ha resultado muy bien. Esa es la página 101. Página 101. A ver, y bueno. Un segundo, porque se va a mostrar otra página, que es la que tengo abierta ahora mismo. Un segundito. Vale, estáis viendo otra, pero voy a poner la 101, que es la que me has dicho, ¿verdad? 101. Nada, los meetups son, como pone aquí, pues personas que se juntan para aprender algo, para hacer algo, para compartir algo. Y bueno, pues es una aplicación real, del mundo real, que podemos utilizar para conocer gente con nuestras aficiones. Y se presenta muy bien aquí, de una forma muy original, muy entretenida. Y luego va a la página 102, continúa en la página 102, si quieres pasar, y donde se dan pues una serie de ideas de Meetup, pero sobre todo lo que más me interesa es la parte final, donde ellos investigan qué se está haciendo en su ciudad y qué cosas pueden descubrir, o incluso si hay algún club de español, pues adelante, como aquí tenemos en Bangkok.
Es decir, que invitáis a los alumnos a salirse del aula también, ¿no? En este caso de, oye, vete a ver qué hay en tu ciudad, cuéntanos qué harías o qué vas a hacer dentro de esas propuestas que hay en tu ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Enfoque orientado a la acción. ¿Qué es Lo esto? lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues como nos vamos quedando ya sin tiempo, voy a poner antes que nada en el chat el enlace a nuestro catálogo, que os decía que al final vienen todos los distribuidores para saber, dónde conseguir nuestros materiales, en este caso Genial, en vuestro país. Y por mi parte voy a ir poniendo ya la pantalla para despedirnos. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, siempre pasa esto, nunca es suficiente, ¿no? Pero bueno, agradecer en primer lugar tanto a Manuela como a Pablo como a Nitzia por prestarse a esta experiencia que al final, bueno, os expone en cierta manera, pero es muy gratificante, pienso yo, porque os ayuda a explicar por qué las actividades son las que son, ¿no? Y qué estabais pensando cuando lo hicisteis. Pero bueno, yo sé que los tres estáis hasta arriba de trabajo ahora mismo y encima Pablo pues está a deshoras porque son las 12:10 de la noche en Bangkok. Así que en primer lugar agradeceros a los tres que estéis esta tarde aquí. Muchas gracias a ti, Leticia. Placer es mío. Muchas gracias, Leticia. Yo acabo de compartir el título del artículo de María, Gramática afectiva en contextos de instrucción formal de español como lengua extranjera, María Méndez, por si alguien quiere pues, leer un poco más sobre el tema de la afectividad. Y por mi parte nada más, dar las gracias de nuevo a Nitzia Tudela, a Manuela Mena, a Pablo Torrado, a todos los autores, a los otros autores que no están, las 5 autoras en este caso que no han podido acompañarnos hoy, pero que también están detrás de todo este trabajo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Podéis cerrar simplemente, cerrar el programa y ya se apaga. Gracias, chicos. Un placer. Gracias. Igualmente, chao.